Bueno, voy a iniciar la grabación y vamos trabajando para poder ir adelantando. Entonces, hoy día tendríamos que armar lo referente al proyecto de investigación ya en concreto. Recuerdan que estuvimos hablando también en clases un poco del proyecto de investigación. Ya tengo el documento base que necesitamos para presentar. Hay que llenar un, un formulario también para poder hacer la presentación del proyecto. Este es el contenido mínimo que nos han dado para el proyecto, lo que hay que presentar como documentación. Y bueno, necesitamos trabajar sobre ello, ¿no? Para poder presentar. La idea es que podamos participar en la feria, entonces tendríamos que inscribirnos sí o sí hasta mañana. Nos han dado de plazo para poder entrar a lo que es la feria, que me gustaría. Habíamos hablado en clases y quedamos en que el proyecto que haríamos lo haríamos como curso, porque son solamente tres en este momento por el accidente de Bruno, ¿no? Y bueno, trabajaríamos los tres sobre el proyecto que ustedes decidieran. El que estaba propuesto era el del sistema de seguridad, ¿no? Sí, entonces trabajaríamos los tres, ¿no? Con Sebastián y Exactamente, Patricia. los tres trabajaríamos, los tres, bueno, los cuatro conmigo. Sí. Era importante el encuentro de hoy día, pero nada de conectarse. Los demás vamos rellenando sí, los datos con usted. ¿Ese Entonces, link dónde está? ¿Lo va a pasar o cómo lo hacemos? va a ser un solo Ah, ya. trabajo, una sola entrega, digamos. El docente va a presentar y presento con todos los nombres. Ah, ya. Okay. Mm, Más o menos, a ver, aquí debería tener las bases. Les paso el contenido. Listo. Ahí está la convocatoria, base y reglamento. Bueno, creo que esta parte la voy a pausar porque no es necesario. Ahora sí retomamos la grabación. Eh, Bien, lo que tenemos que ver primero para poder proponer el trabajo y poder tener un enfoque, una línea, cuando nosotros trabajamos con cualquier tipo de investigación que sea, siempre hay tres elementos muy importantes, tres etapas que pueden ser claramente identificadas. Ya habíamos estado tocando un poco estos temas, pero ahora vamos a hacerlo en específico con nuestro proyecto. La primera línea, digamos, que debemos tocar es la experiencia empírica que hemos aplicado en este momento y hemos estado llevando en todos estos días, estas semanas, donde ya habíamos cada encuentro prácticamente tocábamos un poquito sobre el proyecto de la asignatura, la aplicación del proyecto, sería interesante para el proyecto. Hemos estado teniendo conversaciones desde un ámbito, una experiencia empírica, donde nosotros hemos trabajado desde nuestras experiencias, hemos estado analizando el entorno. Entonces, siempre que nosotros empezamos una investigación, cual sea, y en este caso el proyecto de la materia también está basado en lo mismo, necesitamos tener una idea del entorno. Entonces, estamos nosotros como el grupo de investigación y tenemos una serie de elementos que nos rodean, que en realidad es el entorno, ¿no? Que se relaciona. Lo hemos observado y hemos empezado a
alinearnos, digamos, con dos posibles proyectos, los tanques, sistema de seguridad, y ahora hemos tomado la iniciativa o ya la decisión del sistema de seguridad. Todo eso fue en función a múltiples observaciones que estuvimos viendo nosotros. Por ejemplo, hemos tocado el tema de la necesidad que teníamos por la falta, digamos, de los diseños de herramientas, la necesidad de nuevas herramientas de seguridad para el hogar. Sí, hay muchos elementos ya que tienen, pero normalmente no son conocidos o pueden tener algunas situaciones como ustedes pronunciaban, no sé si se recuerda en uno de los encuentros en los cuales decíamos, sí, hay las cámaras, pero solamente como cámara, o charlamos también de los enchufes inteligentes, también de los focos inteligentes que nos permitían ver en cierta manera ciertos elementos. Permítanme, ya estoy de nuevo en la computadora. Entonces, como les decía, nos va a permitir diseñar algo que nos mejore lo que tenemos como recursos en este momento. Y ya ahí viene la parte de diseño. Entonces, cuando realizamos un proyecto de investigación, no siempre vamos a lo que es la programación, el desarrollo, sino tenemos que pasar por una etapa previa, que es el poder diseñar lo que nosotros queremos hacer. Y esa parte de diseño empieza justamente con el análisis del entorno, con el análisis del problema que estamos teniendo. Y es la parte que justamente estamos evaluando. Y un tercer elemento, que no es necesariamente un requisito de desarrollar una investigación, es la aplicación, el desarrollo del prototipo, que si es una investigación aplicada, pues tiene que desarrollarse el prototipo, ¿no? Pero si no es necesariamente aplicada, pues no es necesario el desarrollo de un prototipo. El trabajo de investigación que les mostré el otro día de un estudiante, ese es un trabajo de investigación que no tiene desarrollo, solamente es el diseño. De esta manera podemos ver que no siempre tenemos que aplicar todos los elementos, aunque sean parte de nuestra área, en teoría. Ya la investigación no exige eso, sino que da la posibilidad de que cada quien pueda trabajar en función a lo que él conoce, lo que él quiere, él desea y lo que quiere investigar. La investigación es propia del equipo o del investigador que está trabajando solo. Bien, entonces, tenemos la nueva necesidad de herramientas de seguridad para el hogar. Si nosotros revisamos los antecedentes, tenemos ya un montón de elementos. Por ejemplo, tenemos los enchufes inteligentes. Los enchufes inteligentes ya vienen listos para conectarse a Wi-Fi, manejarlos por el teléfono y perdón, poderlos trabajar. Tenemos, por ejemplo, los focos. Xiaomi tiene varios modelos de focos inteligentes que nosotros podemos ya también comprar acá. Estos focos vienen con diferentes colores, se pueden manejar a distancia, tienen buen flujo de iluminación, son 800 lúmenes en general que tienen, su consumo es bastante bajo. Miren, se pueden utilizar para hacer hasta fiestas porque tienen un montón de colores. Y la vida útil, fíjense, 25.000 horas. Ahora bien, todo esto son ya antecedentes, ya es lo que nosotros tenemos en el entorno. Pero si nosotros seguimos investigando, tenemos algunos elementos que nos permiten trabajar mucho más allá. Bueno, el ESP32. Este dispositivo que trabaja con Arduino, en realidad es una pieza de arte, le digo. ¿Por qué? Porque tiene varios elementos. Se conecta a Wi-Fi, por un lado. Por otro lado, tiene la capacidad de manejar como si fuera un Arduino varias entradas y salidas. Vamos a ver los pines. SP32 pines. Aquí está. Vamos a ver cuál está con mejor calidad.
ninguno de los dos. Vamos a ver ahí. Son dispositivos que están muy bien preparados y que pues también su costo es bastante accesible. Esto es, si no me equivoco, pesos mexicanos. Ahí tenemos. Entonces fijémonos las características. Tiene Wi-Fi y Bluetooth. Tiene 38 pines. Trabaja con 5 voltios de tensión. Las salidas trabajan con 3.3 voltios. El consumo de energía general es de 5 microamperios en modo suspensión. El CPU principal tiene 32 bits. Una frecuencia de trabajo hasta 240 MHz, es bastante bueno. Procesador secundario que permite operaciones básicas en modo ultra bajo consumo. Tenemos conexiones Wi-Fi 802.11b, GNEI, o sea, una belleza. Bluetooth 4.2, memoria, fíjense, el acceso USB. Bueno, en realidad todas estas características que le hacen una potencial herramienta para que nosotros podamos hacer proyectos, ¿no? Entonces estaba la propuesta de decir, bueno, sí, hay dispositivos, pero podríamos utilizar este que nos permite utilizar o tener varias alternativas, varias salidas en un mismo dispositivo y controlarlas todas a la vez. De esa manera nos facilitaría la vida. Entonces ya ahí tenemos un segundo elemento. Hay necesidad de nuevas herramientas de seguridad, pero también tenemos la posibilidad de crear o construir herramientas dedicadas. Es verdad que los elementos de domótica, como los enchufes inteligentes, fueron creados para poder solucionar el problema de la casa. Pero fíjense que necesitamos empezar a introducir más elementos. Específicamente, nos compramos 4 focos inteligentes para nuestra casa. Queremos ponerlo en el dormitorio, en la sala, en la cocina y en el baño. Perfecto, 4 focos inteligentes. ¿Qué pasa? Yo tendría que manejar cada uno de manera independiente, manejarlo, configurarlo con el teléfono. Si quiero empaquetarlos a todos, necesito una nueva herramienta. Por ejemplo, un Google Home o una, ¿cómo se llama? La de Amazon. Se me fue el nombre. Alexa. Alexa, que nos permita manejar de manera automática para poderlos agrupar los dispositivos. Si no, nos quedan como que difícil de manejar. Aquí yo tengo la aplicación para un foco inteligente que justamente tiene ese problema. Yo puedo controlar mis focos, es la aplicación Wiz, es otra marca, y yo tengo que manejar cada dispositivo de manera separada. A ver, voy a volver a conectarme, voy a ver de quitar el audio, permítanme, y mostrarles cómo funciona la pantalla. Lo que nosotros buscaríamos. Buscamos el poder tener el acceso a todos los dispositivos, controlarlos para poder tener un control total de todo ese procedimiento, de todo ese proceso. Bien. Básicamente eso es lo que estamos exponiendo. Fíjense que todo esto que estamos mostrando y hablando en este momento son valores empíricos netamente, que nosotros estamos básicamente sacando de la experiencia. En este caso, un poco de la experiencia que yo he tenido con los dispositivos y también extrapolando un poco lo que hemos ido hablando durante nuestros encuentros. ¿Ya? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, algún comentario. Quería mostrarles esa aplicación. Bien. Entonces, aquí me equivoqué. Ya. Tenemos la necesidad de nuevas herramientas de seguridad, construir herramientas dedicadas que nos permitan generalizar los elementos. Luego, ¿qué más podemos ver? Ahora ya les puse ejemplo. ¿Qué más podemos ver nosotros, perdón, dentro de ese proceso? ¿Qué
síntomas más podemos ver al hablar de seguridad de las viviendas? ¿Qué les animaría a ustedes el adquirir un nuevo dispositivo para mejorar la seguridad en su casa? ¿Qué sería el plus que a ustedes les llamaría la atención? Sensores puede ser ingeniero, sensores de movimiento, creo que ya habló de eso también, ¿no? Ya, sí, hablamos, pero está bien, sensores que permitan, Detecten o sea, los movimientos o sea, por ejemplo, un ejemplo eh, de una casa, digamos, que le pongamos los sensores o este sistema, digamos, en las puertas. Cuando alguien quiere ingresar o intente ingresar, que active alguna señal, por ejemplo, puede ser una llamada al dueño, digamos, algo así. No sé. ya, perfecto. Entonces hablaríamos de un sistema de alertas también. Perfecto. ¿Qué más podríamos ver como plus? Eh, Como no creo que ayer más o menos como quisieron asaltarle a mi mamá, Uy, una idea que se escuchó, o sea que mi mamá y mi hermana estaban hablando, era de bocinas. O sea, haya algo que detecte, que se escuche para que así esa persona, digamos, sepa que hay un sistema en la casa. ya, alertas sonoras. Perfecto. Qué pena que le hayan querido asaltar a su madre. Espero no haya pasado nada. No, gracias a Dios, nada. No tenemos cámaras, pero como le dije, las cámaras detectan a la persona, o sea, puede verlo usted la persona, pero no hay cómo hacer algo, digamos. Claro. Es- Por eso Pucha. dijeron bocina o algo así. Yo les comento una anécdota que tengo. Yo antes vivía en Plan 3000. Les hablo de hace unos 14, unos 15, 16 años atrás. Y en la noche, una noche, estábamos descansando, vivíamos en el segundo piso y escuchamos un ruido con mi hermano y bueno, resultó que se habían entrado a la casa pero escaparon. Lo que hice fue instalar un sensor de movimiento, lo puse en el techo de ahí de la terraza, del pasillo que había, y lo conecté en vez de solamente un foco, lo conecté a un foco y a un timbre. Resulta que más o menos semana y media después, el muchacho, porque ahí supimos que era un muchachito, intentó entrar de nuevo a robar a la casa y bueno, al acercarse a la puerta del segundo piso, sonó la alarma, el timbre, se encendió la luz y el muchacho del susto se tiró desde el segundo piso y se rompió el brazo. Resultó que era el vecino de ahí, bien vecino de la casa, el que había entrado a robar. Y fue el modo de detectarlo. Y bueno, no nos sirvió como seguridad. Tal vez también en su caso eso podría funcionar. El sistema del sensor de movimiento es sencillo. Yo no tengo aquí un sensor de movimiento, pero es bien sencillo. Hay para comprar, cuesta 45 bolivianos. Se puede conectar a timbres de 220 voltios directamente y con eso se lo pone en el lugar donde está la puerta para que sirva de alerta cuando alguien esté ingresando. Funciona bastante bien, por experiencia les digo que funciona bastante bien. Bien, muy buenas sus observaciones, Patricia, gracias. ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra observación? Fíjense cómo mientras vamos conversando en función a las experiencias que hemos tenido, vamos construyendo lo que son tanto síntomas como soluciones, posibles causas, un conglomerado de ideas no, de un modo empírico, es decir, basado netamente en la experiencia. No estamos poniendo ningún conocimiento científico, sino conocimiento experimental de cada uno de nosotros para poder ir o direccionar el proyecto.
estamos empezando a trazar una línea de qué es lo que queremos y para ello estamos poniendo varias, digamos, piedras para construir ese camino. Tenemos entonces la necesidad de nuevas herramientas de seguridad, construir herramientas que permitan la generalización de la aplicación, es decir, que no solamente sea para luz o para una cosa, sino que sirvan para varias cosas, que permitan detectar movimientos en el entorno y que haya un sistema de alertas. Y esto, fíjense que podríamos aquí unirlo, el sistema de alertas. Podrían ser alertas a personas, alertas sonoras y alertas luminosas. Por ejemplo, cuando nosotros salimos de nuestra casa es un clásico que lo que hacemos es dejar una luz o dos luces encendidas. ¿Para qué? Para que piensen que hay personas en la casa. Hace un par de semanas creo que les comentaba a ustedes de que aquí en mi barrio empezaron los ladrones a usar drones para ver cuáles casas estaban vacías, a pesar de que había luz, empezaron a sobrevolar para ver cuáles casas estaban vacías. Y bueno, ahí hubo un problema más bien que hemos logrado controlar un poco, pero ha habido la adaptación también de parte de los ladrones a la situación. Aquí la mayoría de mis vecinos tienen cámaras de seguridad. La mayoría, por no decir todos. El último creo que se puso cámara, pero yo que no quería porque me parecía seguro el barrio, pero bueno. Bien, entonces necesitamos, falta un diseño de un sistema de alarmas, falta un diseño o aplicación de sensores que permitan detectar movimientos en el entorno, construir herramientas que nos permitan generalizar la aplicación, aprovechar que unan en realidad, por ejemplo, lo que es los sensores con los actuadores. Ahí podemos definir lo que es un sensor y un actuador. Ustedes ya lo han llevado tal vez algo de automatización. No, todavía. Ya. Tenemos los sensores, que son herramientas que responden a algún tipo de estímulo, más que información, estímulo físico, y convierten ese estímulo en cierta respuesta. En la mayoría de los casos, cuando hablamos de sensores para automatización, es decir, para poder desarrollar este tipo de proyectos, hablamos de sensores que convierten esa información en impulsos eléctricos bajo el criterio de tensión o de corriente, es decir, amperaje o voltaje. Las más comunes, las más frecuentes, son las que nos permiten trabajar con tensiones, es decir, con voltajes, el paso o no paso de la corriente, que es los interruptores. Entonces el sensor lo que hace es detectar y cuando detecta algo envía una señal y avisa lo que está detectando. Por ejemplo, un sensor de movimiento lo que hace es detectar el movimiento y nos envía un pulso eléctrico indicando de que ha habido esa información, ha habido movimiento en esa zona donde tiene alcance. Normalmente estos sensores tienen un ángulo de visibilidad de 120 grados, no más. Hay otros que son los de este tipo, que bajan hasta cerca de 90 a 110 grados de visibilidad. Entonces hay que ver que en algunas partes tiene que haber solapamiento de la señal. Hay que hacer un análisis de dónde sería estratégicamente mejor la ubicación de estos sensores. Tenemos también los sensores de movimiento propios para Arduino y en este caso para el dispositivo que estamos pensando utilizar como es el ESP32. Entonces ese es un ejemplo. También tenemos sensores de iluminación. Esos sensores de iluminación, fíjense, son muy parecidos. Lo que hacen es detectar cuando baja la intensidad lumínica e impulsan una salida de tensión. Los llaman también, por ejemplo, estos son muy frecuentes, de este utilizo yo en mi casa, se llaman automáticos de luz. Es el nombre más común que se tiene ahí en el mercado. Si es que, por ejemplo, van a una ferretería o van a Alto San Pedro o a la Brasil, los van a encontrar con ese nombre, automático para luz. Entonces, estos tienen una base con 3 cables que se conectan a estas patitas, tiene una basecita, se gira para poderlos reemplazar
Y lo que hacen es tener un positivo, un negativo para que funcione el circuito y una respuesta. Cuando la luz baja, la intensidad luminosa baja, es decir, se oscurece, entonces empieza a pasar corriente por la pata o por el pin que está configurado para salir. Cuando hay luz suficiente, entonces no permite el paso de corriente. Normalmente este modelo de automáticos de luz utilizan lo que son los relés. ¿Se recuerdan que les mostré y les dije, Dios mediante, vamos a ocupar uno de estos elementos para nuestro experimento ahí en laboratorio? Que también creo que se los he mostrado por video. A ver, por aquí, aquí está. Aquí está. Este es un dispositivo, es de los mismos que hemos visto en el laboratorio ahí puestos en el panel, que nos sirve para poder automatizar una respuesta con un estímulo, perdón, de 220 voltios de tensión. Este puede habilitar o deshabilitar la salida. Aquí se ve un botoncito azul que puede subir o bajar tanto manualmente como con el impulso eléctrico. Entonces es el que activa las salidas. No me di cuenta que no estaba presentando la pantalla y ustedes no me dijeron nada. Por favor, cuando pase eso, avísenme que proyectamos. Entonces, ahí tenemos los dispositivos y estos son los que nos sirven para poder generar señales y generar respuestas. Todo esto que estamos viendo y haciendo, este proceso, es parte del diseño. Estamos analizando los antecedentes que existen para nosotros poder promover un proyecto. Me imagino que esto ya han tocado tal vez en alguna materia, si no les va a tocar verlo en Ingeniería de Software 1. Creo que les toca recién el próximo semestre. Si me sacan de duda. Sí, creo que es en el próximo semestre, Ingeniería de Software. Perfecto. Gracias, Patricia. Entonces ahí van a ver un poco aplicado a nuestra carrera, nuestra área, que es la Ingeniería de Sistemas. Bueno, entonces tenemos los sensores y los actuadores. Los sensores son los que nos permiten detectar las condiciones, el entorno, lo que hay a nuestro alrededor. Y los actuadores son los que nos permiten dar respuestas. Por ejemplo, lo que les decía, tengo una cámara, un sensor de movimiento y voy a poner un actuador, un timbre o una luz. Si se oscurece, se enciende la luz. Entonces el sensor es un sensor de iluminación y el actuador es un foco que se enciende o un panel que se enciende o un reflector que se enciende, ¿no? Dependiendo qué estamos utilizando. Bien. Ahí tenemos lo que son entonces los sensores y actuadores. Necesitamos manejar estos sensores y estos actuadores. Entonces necesitamos hacer un diseño para poder implementar estos elementos. Perfecto. Necesitamos diseñar un modelo para utilizar sensores y actuadores de seguridad. Ahora, ¿qué sensores podemos utilizar? Ya Patricia ha dado uno, sensor de movimiento. Hemos dado el sensor luminoso. ¿Qué otro sensor se les viene a la cabeza que hayan escuchado? ¿Están los infrarrojos también? Perfecto, Eliezer, sensores infrarrojos que nos permiten, por ejemplo, la visión nocturna. Muy buena alternativa también, porque los sensores de movimiento a veces bajan su capacidad de detección cuando no hay iluminación. Muy buena observación. ¿Algún otro sensor que se les venga a la cabeza?
Hay sensores inductivos, por ejemplo, cuando se acerca un metal. Hay sensores de proximidad, perdón. Hay sensores, bueno, de humo. Podríamos aumentar la De seguridad en humedad, casa. Diga, Eliezer. de de humedad creo que también hay. Perfecto. Sensores de humedad, por ejemplo, en el caso de una lluvia torrencial, podríamos tener sensores que nos alerten si hay peligro de inundación, que nos entre agua a la casa. Excelente. Entonces, fíjense cómo hay diferentes dispositivos que podríamos incorporar en nuestro proyecto, pero necesitamos diseñar un modelo para poder utilizar tanto los sensores como los actuadores. Un ejemplo que podemos poner tomando la observación de Eliezer. Aquí al norte, por el entre octavo y noveno anillo, me parece más tirado al noveno anillo, hay una urbanización yendo, digamos, del norte hacia la ciudad, a mano derecha, que tiene el problema de que se inunda. Inclusive pusieron piscina, cuando hicieron la urbanización vino una lluvia torrencial y la piscina inclusive se salió de la tierra por la acumulación de agua. ¿Qué ha pasado? Inicialmente instalaron una bomba y lo hacían manualmente. Cuando llovía, iba un encargado y encendía la bomba para sacar el agua, bombear el agua y que no se inunde la urbanización, porque era una urbanización cerrada. Lo mismo he visto en el Sevilla, que está, me parece que es Sevilla 1, que está al inicio de la avenida Banzer. En la espalda del Sevilla, cuando llueve, están ahí dos personas siempre con su motobomba sacando el agua que se acumula para que no se inunde la urbanización. Podríamos utilizar un sensor de humedad, como propone Eliezer, y hacer el encendido automático de la bomba. Cuando llegue a ese nivel, entonces que la bomba funcione y así no tenemos que tener un encargado. Y es más, si pasa algo con el encargado, podría haber un tema de una inundación o algún otro tipo de catástrofe. El sensor de humo en una casa que no, por ejemplo, salimos y hemos dejado la cocina encendida. Eh, Dejamos la cocina, la caldera tal vez, se acabó el agua y empezó a quemarse la caldera y empieza a haber un humo. El sensor detecta y nos puede avisar, por ejemplo, por el mensaje. Entonces el ESP32 justamente se conecta a internet y como es un servidor, podríamos utilizarlo para enviarnos mensajes web, que sería una buena alternativa. Entonces necesitamos primero el diseño, analizar los elementos y diseñar. Perdón. ¿Alguna otra observación, algún otro ejemplo que se les venga a la cabeza? El sensor de proximidad, no sé si lo ve ahí. Perfecto, un sensor de Para proximidad. detectar si hay gente por ahí y Perfecto. ya. Muy buena idea, una alternativa para las bardas, ¿no? Para la puerta principal cuando Sí. alguien se acerca, que nos avise de que hay alguien merodeando. El otro día justamente aquí en mi barrio, perdón que le ponga el ejemplo, ya que tengo los ejemplos, me gusta verlos, a ver si tengo el video. En mi zona había un muchacho que estaba rondando las casas y más bien uno de ellos se dio cuenta. A ver, aquí está. Eh, este es el video. Otra vez, ¿qué quiere? Quito el audio, sí. Entonces lo agarraron los vecinos y lo sacaron, porque ya lo habían agarrado una vez, lo habían amenazado y resultó que después volvió con dos muchachos más. Cuando aparecieron los vecinos, los otros dos escaparon hacia el arroyo, hay un arroyo aquí cerca, y se quedó este muchacho, y de ahí lo fueron sacando hasta que lo sacaron del barrio. Un sensor de proximidad nos avisaría cuando hay alguien fuera de nuestra casa y sería algo prudente, ¿no? Para la puerta principal o para el jardín, por ejemplo, si alguien entró a nuestro jardín, ya tendríamos una alerta. Excelente. ¿Alguna otra observación, alguna otra idea? Ahora, por ejemplo, aplicando el sensor de proximidad también que expone Eliezer, podríamos ponerlo en el patio y cuando detecta movimiento, ¿qué hace? Enciende, por ejemplo, una radio o una televisión en la casa. ¿Para qué? Para que parezca que hay personas.
Entonces, el sistema de seguridad está funcionando porque está tomando acciones para poder, eh, digamos, mejorar y tomar reacciones a los eventos que están ocurriendo. Entonces, es la respuesta de un actuador que da un actuador a el estímulo de un sensor. El sensor avisa de que hay alguien y el actuador da una respuesta. Y ahí tendríamos también la aplicación de los enchufes inteligentes. Tendríamos por un lado los focos y por otro lado los enchufes. Bien, perfecto. Ahora vamos a empezar a ordenar un poco todas estas ideas. Fíjense que todas han empezado a englobarse en puntos específicos. Por ejemplo, la necesidad de nuevas herramientas de seguridad para el hogar van muy de la mano con diseñar un modelo para utilizar sensores y actuadores y generar nuevas herramientas de seguridad para el hogar. Es decir, empiezan a complementarse. Estos dos se unen para formar uno solo. Construir herramientas dedicadas y generalizar su aplicación va relacionado con esto. Sensores que permitan detectar movimientos y el entorno y un sistema de alertas. Entonces tenemos sensores y actuadores, podríamos tomar en cuenta sensores que permitan detectar movimientos en el entorno o permitan detectar el entorno, vamos a ponerle en general, y actuadores que permitan dar respuesta. Y un sistema de alertas. Ahora, si nosotros diseñamos un modelo para poder utilizar sensores actuadores, estamos generando una nueva herramienta. Estamos generando una herramienta generalizada para la aplicación. Por lo tanto, podríamos decir que estos tres elementos nos constituyen los problemas principales. ¿O qué opinan? Más o menos sí, ¿no? Parecieran que estos tres elementos engloban todo lo que hemos ido hablando. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el análisis de estos tres elementos para poder identificar cuál es el problema principal. Este va a ser el módulo 1. ¿Se recuerdan que hicimos esto? Un pequeño ejemplo con teoría de grafos. ¿O no lo hicimos? Háganme el recuerdo. Que a veces se me va la memoria. Bien. Perfecto. Tenemos tres módulos. El primero, el segundo y el tercero. Cada uno expone problemática necesaria para resolver nuestro actual problema. Vamos a empezar a hacer un análisis relacionando la información que tenemos. Es decir, que vamos a agarrar y vamos a decir, a ver, este módulo de alguna manera se puede relacionar con este otro. Y podemos tener información que fluye. Luego también podemos tener de este información que fluye hacia este. Luego, lo mismo puede ocurrir entre este y este. Y lo mismo entre este y este. Y lo mismo va a ocurrir entre este vamos a hacerlo así para que se vea un poco mejor y este. Y vamos a empezar a analizar todas las alternativas que podríamos generar. Entonces, si yo diseño un modelo o veámoslo como problema, si yo tengo el problema de que necesitamos diseñar un modelo para utilizar sensores y actuadores para seguridad, ¿cómo nos afecta o qué información nos puede enviar hacia los sensores que permiten detectar el entorno y actuadores que permitan dar respuestas? Veámoslo desde el otro lado. Si yo tengo los sensores que me permiten ver el entorno y también actuadores que me permiten dar respuestas,
¿Me envían alguna información para diseñar un modelo para utilizar sensores y actuadores? Es más fácil en ese sentido, ¿no? Sí, porque tengo las características de los dispositivos. Y este diseño básicamente nos entrega ¿qué? Si yo tengo el diseño, puede entregar la información de su uso o su aplicación. Vamos a ver si va por ahí. Luego vamos a hacer el análisis entre 1 y 3. Diseñar un modelo para un sistema de alertas nos entrega información. Posiblemente. Si yo diseño un modelo para utilizar sensores y actuadores, me entrega la información de los sensores que tengo y de los actuadores. Por lo tanto, el sistema de alertas puede entregar la información de el funcionamiento o de la generación de las alertas. Ahora, los sensores al sistema de alertas en realidad me entrega información sobre los actuadores para ver qué puedo utilizar como alerta. Pero la alerta no me entrega ninguna información a los sensores. Perfecto. Ahora hacemos el análisis. Tenemos el módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3. Y acá tenemos las entradas y tenemos las salidas. Perfecto. El módulo 1, ¿cuántas entradas tiene y cuántas salidas tiene? Tiene 2 entradas y una sola salida. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo para el módulo 2. El módulo 2, ¿cuántas entradas tiene? Una. ¿Cuántas salidas? 2. Y por último, nos vamos a analizar el elemento 3, que tiene 2 entradas y una sola salida. Este análisis de grafos que acabamos de hacer nos permite determinar cuál es el elemento más importante. El más importante es el que tiene más salidas porque es el que entrega más información. ¿Está correcto lo que he puesto? ¿O aquí debería haber modificado? ¿Sí? 2 entradas y 2 salidas. El módulo 2, que es este, tiene 2 salidas y una sola entrada. Y el módulo 3 tiene 2 entradas y una salida. Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que lo más importante de este proyecto de investigación es el que tiene más información, el módulo 1. El diseñar un modelo para utilizar sensores y actuadores nos va a permitir analizar los sensores, tener información o los requisitos para los sensores y para los actuadores, y nos va a permitir generar también un sistema de alertas, tanto para las personas, para los individuos, alertas sonoras como alertas luminosas, lo que nosotros veamos por conveniente. Entonces estamos viendo que lo más importante aquí es el diseño. Hasta aquí alguna pregunta, alguna observación, disparar, digamos, la idea de un sistema de seguridad. Entonces, el árbol del problema está basado en ese modelo de árbol, que lo primero que vemos es la copa. Y la copa la relacionamos con la sintomatología, es decir, con los efectos que vemos del problema. Luego empezamos a ver las causas, que están comparados con las raíces. Las causas no se la ven. Por ejemplo, si nosotros tenemos dolor de cabeza, un poco de flujo nasal, podemos decir estoy resfriado. Los síntomas son dolor de cabeza, flujo nasal, pero puede ser que no sea. Por ejemplo,
el 2020, cuando empezó la pandemia del COVID, uno tenía un poco de dolor de cabeza y directamente decía COVID. Y decía que la causa era el COVID, aunque no fuera. Y empezó a hacerse campañas para concientizar eso también, porque teníamos pánico. Entonces, nosotros necesitamos analizar todos los efectos, todos esos síntomas para poder encontrar las causas, que es el sistema de filtrado que hemos hecho para nuestro trabajo, donde hemos empezado a anotar varias cosas, luego hemos empezado a organizarlas, a filtrarlas y por último hemos encontrado lo que es nuestro problema, ¿no? Ya hemos descifrado los puntos específicos. Y cuando encontramos ese problema principal, el que tiene más información, ese se convierte en el problema principal. En el caso de nuestro proyecto, hemos utilizado un modelo de grafos que nos permite definir el problema principal con matemáticas y así hacerlo más sencillo. Hemos tomado como si fuera un grafo ese árbol y lo hemos puesto en relación a los módulos. Si se fijan, cuanto más módulos haya, más complejo el análisis, porque tenemos más información circundante. Pero nosotros podemos ir reduciendo o analizando por partes las relaciones para poder definir los problemas principales de cada etapa. Por ejemplo, aquí teníamos varios y podíamos ir agrupando. Perfecto. De esa manera, nosotros hemos podido realizar el diagrama de nuestro proyecto. Ahora, ¿cómo nos ayuda esto para poder trabajar la investigación? Necesitamos presentar un documento, ¿ya? Pero ¿cuál es la idea? La idea, cuando nosotros hacemos una investigación, un proyecto, siempre empieza como una investigación normal, una investigación general, como se hace cualquier investigación, ya sea en el plano académico o en el plano laboral. Siempre debemos convencer a alguien de que acepte nuestra investigación. Si es en el plano laboral, el que financie, ¿sí? A él debemos convencerlo. Si es en el plano académico, a los jurados. Tenemos un par de jurados que va a calificar nuestro trabajo de investigación. Por lo tanto, ahora nosotros podemos tomar la introducción. La introducción es contar sobre nuestro proyecto de una manera amigable, sin utilizar tantos términos difíciles, técnicos, para poder comprar a todo el público. Por ejemplo, si los jurados que no necesariamente, por lo general, son de la misma área, entonces tenemos que comprarnos a los jurados. Pero también van a haber otras personas que vayan a nuestra defensa. Ah, perfecto. Entonces tenemos que comprar a esas personas. Es decir, que se enamoren de ese proyecto, que les llame la atención. Si nosotros estamos trabajando en una empresa, tenemos que hacer una introducción también legible, fácil de comprender, para que personas de otras áreas puedan comprender lo que nosotros proponemos. Porque en el caso del tema laboral tenemos sobre nosotros como ingenieros muchas veces la parte administrativa. Y la parte administrativa no conoce la terminología que nosotros ocupamos. Por lo tanto, es importante hablar en términos que no sean técnicos. Y si es necesario poner algún término técnico, debemos referenciar. ¿Qué son las referencias? Las referencias son lo que nosotros utilizamos para poder, perdón, voy a cerrar esto, para poder indicar de dónde hemos sacado información. Es importante siempre hacerlo por respeto, por derechos de autor, por comedidos, por regla general. Por lo tanto, debemos hacer las referencias. Las referencias, a nivel general, las referencias bibliográficas, normalmente están en un estándar. Y hay muchos estándares, ¿ya? Estándar APA es el más utilizado, es el que utilizamos en Latinoamérica. Estamos en la versión 7, pero tenemos otras. Por ejemplo, lo que es Word utiliza sus propios generadores. Aquí tenemos una lista de herramientas para hacer referencias. Tenemos el APA, sexta edición. Tenemos el estándar Chicago. Tenemos el GB 7714, GOST, GOST de orden de título, el modelo Harvard, el IEEE, que es para el área de ingeniería, el ISO 690, tenemos el ISO 690, pero referencia numérica, EMLA, CIS, y así una serie de estándares que podemos utilizar. Normalmente, nosotros acá en nuestro entorno utilizamos las normas APA. Actualmente está entre las 6 y las 7.
utilizan, inclusive algunos mezclan los estándares de 6 y 7 para crear su documento. Por ejemplo, la norma APA dice desde cuánto margen tiene que tener. Por ejemplo, esta página que les voy a compartir tiene 3 a la izquierda, 254, 254 y 254. En el caso del APA 7 dice que debe ser 3 a la izquierda, perdón, 4 a la izquierda, 3, 3 y 3 centímetros de espacio en el margen. O sea, se pierde mucho espacio. Luego cambia ciertos elementos. Para nosotros generar esto tenemos varias herramientas. Yo puedo generarla desde Word. Por ejemplo, acá tengo el capítulo que va con referencias bibliográficas. Entonces, por ejemplo, yo quiero añadir aquí mi bibliografía. Voy al administrador de fuentes. Aquí ya tengo 4 fuentes. Voy a crear una nueva. Voy a decir, bien, vamos a buscar sobre sensores. Perfecto. Sensores. Y acá me voy a buscar algún artículo, de Electrobiotics. Perfecto. Agarro esto, es un artículo que nos habla sobre sensores y yo quiero utilizarlo como referencia. Perfecto. Me voy a mi Word y me pide el autor. Perfecto, me voy a mi página y empiezo a buscar el autor. Normalmente el autor o lo pone en el título o lo pone en la parte baja. Si no encuentran el autor, significa que es un autor corporativo. ¿Qué quiere decir? Que el que lo escribió lo desarrolla como una página y ahí se acaba. ¿Ya? Entonces es EDS Robotics. Perfecto. Entonces nos vamos como autor corporativo. Le digo acá que es autor corporativo. EDS Robotics. Nombre del sitio web es el mismo. Nos hemos fijado. El año, perfecto. Nos vamos aquí. 21 de febrero del 2022. Magnífico. 2022. Febrero. Y era 21. Y me pide la URL. Perfecto. Listo. Aceptar y ya tengo mi referencia. Voy a añadir esta sobre HTML. Voy a añadir esta para poderles dar el ejemplo para generar bibliografía. Voy añadiendo mis diferentes artículos, referencias de libros, etcétera. Aquí yo puedo seleccionar cuando pongo nuevo. Puedo seleccionar si es un sitio web, que es el que elegí. Puedo decir si es un artículo de un periódico, de un journal, o una sección de un libro, artículo de periódico, actas de referencia, un informe. Puedo elegir entre todas estas opciones y lo puedo generar automáticamente. Yo voy a organizar así mi bibliografía. Si yo necesito hacer una referencia, por ejemplo, en la introducción quiero hablar sobre sensores, agarro y le digo insertar una cita. Yo sé que mi cita está en EDS Robotics y ahí está la cita automáticamente y yo no tengo que modificar nada. Cuando me toca hacer la referencia, simplemente le digo que necesito meter la bibliografía y selecciono un modelo. Por ejemplo, elegir este primero. Perfecto. Ahí está toda mi bibliografía ordenada en estándar APA 6, donde se hace por fecha y nombre del libro. Perfecto. Eso nos facilita muchísimo el trabajo. Esa es la idea de los generadores. Si no están trabajando con Word, pueden hacerlo desde la web, que algunos son hasta más fáciles de manejar. Por ejemplo, generador de norma APA. Aquí vamos a utilizar de ejemplo el de la 7ª edición. Tengo varios. Yo uno que recomiendo es el de Scriber, que es bastante bueno y bastante fácil. Fíjense qué tan fácil es cuando es una dirección de web, un libro, se pone el ISBN o alguna palabra clave. Yo pongo en este caso la página, le digo citar, él me busca en internet la página, va a buscar la información y listo. Me genera mi referencia. Copiar al portapapeles. ¿Para quién? Para Google Docs, para otro, para Microsoft Word. Selecciono copiar al portapapeles y listo. Me voy a mi Word. Ahí, perdón. Y lo puedo colocar, por ejemplo, aquí. Referencias bibliográficas.
y puedo añadirlo. Listo. Obviamente que en ese caso tendría que manualmente ordenarlo. Como es en orden alfabético, ese debería estar aquí. Perfecto. Ya hacemos selección. Peritaje. Listo. Listo. Ahora sí, lo guardo y ya está. Yo puedo de allí también sacar las referencias de citas. Cita textual, fíjense. Entre paréntesis me da toda la opción. Yo le doy clic y se me copió al portapapeles. Me voy a mi Word. Y me voy a, por ejemplo, mi introducción. Tal vez necesito hacer otra referencia y la pongo. Fíjense que varía entre el, ¿cómo se llama? El APA 6 y APA 7, dependiendo de la página y de lo que se está planteando, ¿no? Entonces tiene una pequeña diferencia en las citas. Eso varía de norma a norma. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna observación? No, ingeniero. Podría ser una buena referencia debido a que hubo un incidente en mi hogar, entonces surgió la idea de implementar un sistema de seguridad, ¿no? Entonces puede partir de esa idea. No sé, Eliezer tal vez tuvo alguna experiencia por ahí o por la curiosidad de los dispositivos, se le ocurrió de poder implementar un sistema de seguridad. Intentar contar la introducción, contar como una historia de cómo encontraron ese problema, cómo fue que les llamó la atención del sistema de seguridad y no otra cosa. ¿De acuerdo? Y les voy a habilitar un enlace para que suban ese documento. Va a estar habilitado hasta el miércoles de la próxima semana, para que yo lo pueda ver en la noche y el jueves lo utilicemos como base para poder trabajar, y voy a llevar también un ESP32 para que empezamos a hacer nuestros primeros pininos de programación. ¿Les parece? ¿Solo introducción, disculpe, ingeniero, o también antecedentes? Si pueden hacer algo de antecedentes, háganlo, pero no es obligatorio. Ah, ya, está bien, ingeniero, gracias. Listo. Eso para esta clase que viene, ¿no? Exactamente.